Un nuevo tráiler de KOF 15 ha sido revelado, confirmando no uno, sino dos personajes más para el juego, Ryo Sakazaki y Robert García, así que empecemos con su análisis. The Invincible Dragon. 極限の拳で迎え撃つ Ryo Sakazaki. The Raging Tiger. 最強の虎の技見せたるわ Robert García. El tráiler inicia con un tono sepia, mostrándonos a Ryo Sakazaki y Robert García, con el tema de fondo de Art of Fighting 1, Wait Yuri, de Ryuko no Ken. El dragón invencible y el tigre furioso hacen acto de presencia en KOF 15, manteniendo sus trajes de KOF 14, y a sus actores de voz de esa entrega. Daiki Takakura hace la voz de Ryo, y Go Shinomiya sigue prestando su voz para Robert. En cuanto a la apariencia de Ryo, quiero hacer un comentario. No sé ustedes, pero yo lo veo demasiado musculoso, tanto así que se me hace la cabeza pequeña. Si algo no me gustó de KOF 13, fue precisamente que se pasaban de musculatura con ciertos personajes. En KOF 15 a Terry le queda bien, no está sobrepasado, pero siento que con Ryo sí se han sobrepasado un poco. Espero que lo arreglen en futuras actualizaciones, porque sí se ve algo extraño, la verdad. ¿Ustedes qué opinan? Aquí les dejo una comparativa de un edit que hizo un colega de Brasil llamado SanoBR en Twitter, para que vean de lo que hablo. Luego tenemos un nuevo tema para el equipo de Art of Fighting, el cual seguramente será revelado la próxima semana, así que subiré su versión extendida al canal para que puedan disfrutarla. Pueden checar la lista de reproducción con todos los temas de KOF 15 disponibles hasta el momento. Bien, es momento de analizar sus movimientos. Este fue un análisis un poco más complejo respecto a los anteriores, así que pasemos primero a ver la comparación de los movimientos de Ryo y Robert de KOF 15 con los de KOF 14. De nueva cuenta, muchas gracias a Orpheus por tomarse el trabajo de realizar esta comparativa. Por favor, suscríbanse a su canal para apoyar su increíble contenido. Para comenzar, tenemos una nueva mecánica, la cual es una especie de parry combinado con su golpe fuerte, algo similar a lo que se vio por ejemplo en KOF 12 o en KOF Neo Wave. Este movimiento tiene un aura púrpura cuando se realiza, haciendo que el personaje entre en estado de armor, es decir, que resistirá los golpes del oponente sin retroceso alguno cuando realiza este movimiento. El personaje golpeará fuerte hacia adelante y si conecta con un oponente pueden suceder dos cosas. Para empezar, si conecta con el oponente en el aire, este saldrá disparado por el impacto del golpe fuerte y rebotará contra la pantalla, quedando a merced de algún especial. Luego, si se conecta este golpe fuerte con el oponente pisando suelo, este caerá derrotado de rodillas, quedando a merced de algún combo. Habrá que ver si realizar estos movimientos gastarán barras de energía y cuántas en total. Por otro lado, Ryo tiene un nuevo movimiento, el cual es este puñetazo hacia adelante, que recuerda al Koho Sheppuken, que supo tener en KOF 2000, por ejemplo. También, ahora el movimiento X del Koken es un proyectil de largo alcance, tal y como sucedía en Art of Fighting o en KOF 94, por ejemplo. Además, nuevamente la energía de los ataques de Ryo vuelve a ser naranja y no azul como en la entrega anterior.
En cuanto a Robert, no hay grandes cambios notorios respecto a la entrega anterior. Ya para finalizar, solo vemos el inicio de la cinemática de su clímax. Es muy probable que Ryo vuelva a tener su Ichigeki Hisatsu, por la pose que adopta al inicio de la cinemática. En cuanto a Robert, este adopta una pose diferente a la de KOF 14, por lo que es posible que haya cambiado su clímax. Deberemos esperar a un futuro para verlos completos. Finalizando, Ryo y Robert completan el equipo de Art of Fighting Team con King, donde se escucha la canción de Art of Fighting cuando Ryo y Robert van en sus vehículos en busca de Yuri. どんな奴が出てこようが俺の力で倒してやる。 Team Art of Fighting. Este equipo rompe la formación que tuvieron junto a Yuri en KOF 14. Según el perfil oficial de King en KOF 15, Ryo fue quien la invitó a formar parte del equipo, por lo que no solo acercó a su amada al equipo, sino que también alejó a su hermana de Robert. Maravillosa jugada. Es la primera vez que vemos esta formación en KOF. Obviamente los hemos visto juntos en KOF 2000, pero estaban con Takuma. Hablando de estos tres solos, es la primera vez que hacen esta formación. Esto nos deja al quinto equipo confirmado para KOF 15, dejando a Mai y Yuri a la deriva. Bien, ya finalizando el análisis a todo lo que trajo el tráiler de Ryo y Robert, pasemos a analizar qué podemos esperar para Mai y Yuri. La posibilidad de que ellas estén separadas es casi nula, por lo que pasemos directamente a ver las opciones con ellas dos conformando el Women Fighters Team, junto a una tercera chica. Hay muchas candidatas, así que comencemos. Mai, Yuri y Alice harían un cambio de miembro entre el Women Fighters Team y el Art of Fighting Team de KOF 14, donde habría un cambiazo entre King por Alice. Mai, Yuri y Kazumi. Ellas han sabido convivir en equipo en KOF 2000, también junto a Hinako, por lo que no es descabellado. Deben quitarse de la cabeza el hecho de que Kazumi y Yuri se odian y que no pueden convivir en un equipo. Ellas no se odian, solamente se consideran rivales. Y con Yuri apareciendo en KOF 15 con el tema del padre de Kazumi, podría ser un guiño a que ahora estará junto a ella y Mai en el Women Fighters Team. Mai, Yuri y Hinako también estuvieron juntas en KOF 2000. Habrá que ver si Hinako regresa en esta entrega. Mai, Qianfei y Yuri. Yuri y Qianfei nunca han coincidido. Difícil, sinceramente no veo esta tercia posible. Pero hey, nunca digas nunca. Mai, Mei Lee y Yuri. Equipo conformado en KOF 2002, que tranquilamente puede hacerse canónico en KOF 15. Mai, Blue Mary y Yuri. Similar al caso de Qianfei, Yuri nunca ha estado junto a Blue Mary, pero no hay que descartarlo en lo absoluto, debido a la gran popularidad de Mary. Y bien, estas son todas las posibilidades de equipo, al menos, que hemos visto hasta el momento. Luego, cualquier chica de KOF puede rellenar el espacio vacío tranquilamente, puesto a que es un Women Fighters Team. Personajes como Luong, Sarina, Sylvie, Mian, etc. pueden encajar perfectamente en la tercia. Todo dependerá de a quién llamarán Mai y Yuri, si es que estas dos están juntas nuevamente, donde todo parece indicar a que así será. Pero hey, recordemos el Shatter All Expectations. ¿Ustedes qué opinan? ¿Mai y Yuri estarán juntas o separadas? Si están juntas, ¿quién será la tercera que conformará el Women Fighters Team junto a ellas? Y bien, así finaliza mi análisis de esta semana. Tuvimos un martes de silueta difícil con dos personajes en lugar de uno. ¿Será que SNK a partir de ahora nos mostrará de 2 en 2? ¿O dependerá de los personajes? Yo creo que la próxima semana volveremos a tener solo uno. Es posible que también hayan salido dos para retomar la semana perdida por la salida de Hibiki en Samsho. Sea cual sea el motivo, ahora podemos esperar cada semana a uno o dos personajes, ya que tenemos antecedentes con esta salida en simultáneo de Ryo y Robert, lo cual es muy bueno la verdad, porque si salía solo Ryo, todos sabíamos que tarde o temprano llegaría Robert, así que nos ahorramos esa espera de una semana, la verdad. Es muy probable que la revelación de Ralph y Clark también sea así, en una silueta dúo. En cuanto al personaje que será revelado la próxima semana, en principio, no creo que sea el tercer personaje que completará el Women Fighters Team. Ya han sido 2 semanas seguidas de equipos completándose, así que para mí,
vendrá el primer miembro de otro equipo. Los candidatos, pues K y Leona ya están confirmados, así que no sería descabellado pensar en que se fuera a completar uno de estos equipos próximamente. ¿Serán el clásico K-Team e Ikari Team o tendremos sorpresas? Bien, agreguemos a Ryo y Robert al roster de personajes de KOF 15 junto a King, completando el Arrow Fighting Team para esta entrega. ¿Quién será el próximo en ser revelado? Esta semana no tuvimos nuevo escenario. ¿Será el Pau Pau Café el escenario del Arrow Fighting Team? Nos vemos mañana en directo con más PokéWo. Los espero, mis Warriors. Hasta la próxima. En honor a todos los Warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada día y mes por el canal. Muchas gracias. Recuerda que si quieres ser un Warrior, solo debes darle al botón de unirse y automáticamente pasarás a ser uno más de esta gran comunidad.